Bueno, vamos a usar la aplicación, así que tengan los celus a mano. Buen día, mi nombre es Luna, soy residente de segundo año del Hospital General de Agudos Carlos Durán y con mis compañeros Joaquín y Sol le venimos a presentar este ateneo que se denomina un caso de trombocitopenia poco frecuente. Bueno, el tema del ateneo surge a partir de un caso clínico de larga data de nuestro hospital, el cual comienza en abril del 2009, con una paciente femenina de 37 años que arriba con diagnóstico de PTI a los consultorios externos de hematología para su control. No funciona. En ese momento se encontraba tratada con corticoides, siguiendo la primera línea de tratamiento para PTI, con 40 miligramos día de metilprednisolona. Se encontraba clínicamente asintomática, sin sangrados ni lesiones purpúricas, las cuales se definen como aquellas lesiones bien delimitadas que no desaparecen bajo presión y que se deben a la extravasación de sangre al tejido subcutáneo. El primer hemograma control que obtenemos de la paciente arroja un resultado de 10,7 de hemoglobina, 33,6 de hematocrito, 8.900 blancos y un recuento muy disminuido de plaquetas de 10.500 por milímetro cúbico. Por consenso, en el servicio de hematología del laboratorio de nuestro hospital, todas las plaquetopeñas se observan al frotis y, de ser necesario, se corrige su valor. Cuando esto sucede, el resultado que se arroja es de 80.000 plaquetas por milímetro cúbico y además se observa la presencia de plaquetas gigantes, las cuales se definen como aquellas que tienen el tamaño mayor o igual a la mitad de un eritrocito. La muestra fue procesada por el contador hematológico Beckman-Coulter LH750 y acá vemos una foto del informe en donde se ve, no funciona, donde se ve el recuento muy disminuido de plaquetas y además se ve el recuento elevado de eritroblastos. Pero no funciona. Bueno, ¿por qué no cuenta las plaquetas gigantes el contador hematológico? Esto se debe a que utiliza el principio de impedancia o resistencia eléctrica para el recuento celular y diferenciación de las mismas. En él, la amplitud del pulso del voltaje que se genera por el pasaje de la célula a través de un orificio es directamente proporcional al tamaño de las mismas y es así como logra distinguir entre las tres poblaciones celulares principales: leucocitos, plaquetas y eritrocitos. En nuestro caso, las plaquetas gigantes fueron desestimadas debido a que el volumen de las mismas superaba el valor máximo que el analizador tiene seteado para las plaquetas. Pero bien, ¿por qué las cuenta como eritroblastos? Para entender esto, primero es necesario explicar cómo el contador estima este tipo de células. Utiliza un algoritmo patentado en el cual, en un primer paso, según el volumen y complejidad interna, ubica a las células en el differential data plot. Los eritroblastos se ubicarán en el extremo inferior izquierdo. Una vez que detecta presencia de partículas en esta zona, en un segundo paso analiza el extremo izquierdo del histograma de blancos para corroborar la presencia de células. Si ambos indican que hay presencia de partículas, el analizador entiende como que hay eritroblastos y los cuenta. En el caso de las plaquetas gigantes, el analizador es incapaz de diferenciarlos de los eritroblastos y los ubica en el mismo lugar del gráfico, con lo cual es erróneamente estimado como eritroblastos. Continuando con el caso clínico, en abril del 2011, la paciente se interna para recibir esplenectomía, siguiendo la segunda línea de tratamiento para PTI. Se trata de una paciente de difícil adherencia al tratamiento de los controles debido a que vive a hogares transitorios. Es por esto que de 2011 a 2018 solo concurre a 5 controles, en los cuales se sigue evidenciando la presencia de macrotrombocitopenia. Se encuentra sin sangrados y ante la falta de respuesta al tratamiento se aumenta la dosis de corticoides a 80 miligramos día. En agosto de 2019 concurre a un nuevo control y en el frotis de sangre periférica se observa la siguiente imagen donde se pueden observar estas inclusiones leucocitarias, las cuales fueron descartadas por serología que se deban a patologías infecciosas y tampoco tiene antecedentes de quemaduras previas. En septiembre de 2019 se comunican desde el Hospital Gutiérrez para obtener información de la paciente debido a que su hija se encuentra en estudio por poseer un frotis con las mismas características. Entonces, resumiendo, tenemos una paciente con diagnóstico de PTI que no responde al tratamiento, una trombocitopenia marcada, plaquetas gigantes,
inclusiones leucocitarias y una hija con las mismas características del frotis. ¿Cuál piensan ustedes que sería el diagnóstico más probable? A, PTI, B, trombocitopenia hereditaria, C, trombocitopenia asociada a infecciones, D, no sabe, no contesta. Esto no anda tampoco, así que no lo usen, ¿eh? ¿Qué hace, señor? ¿Puede parar? ¿Arranca? Siempre arranca. No anda nada, ¿eh? De repente esto tampoco anda. Bueno, bien. ¿Y qué se sigue? No. Bueno, igual la respuesta la vamos a ver dentro de unos minutos. Para continuar con el Ateneo, debemos recordar a grandes rasgos el proceso de trombopoiesis. El mismo es un proceso estrictamente regulado y muy complejo, el cual tiene como primer actor a la célula madre hematopoyética, la cual va perdiendo su capacidad de autorrenovarse y se diferencia dando lugar a los linajes linfoides y mieloides. El progenitor común mieloide, a su vez, dará origen a dos progenitores bipotenciales, el megacariocítico eritroide y el granulocítico monocítico. El primero, como le indica su nombre, dará origen al linaje eritroide y megacariocítico. El primer precursor megacariocítico que encontramos es el megacarioblasto, que es una célula pequeña con alta relación núcleo-citoplasma, núcleo no lobulado o bilobulado y citoplasma basófilo. En el segundo estadio tenemos al promegacariocito, que es una célula un poco más grande con el núcleo polilobulado, menor relación núcleo-citoplasma y citoplasma policromático. Y en el tercer estadio tenemos al megacariocito, que es una célula grande de 40 a 60 micrones, con abundante citoplasma eosinófilo y núcleo polilobulado. Este es el estadio más maduro y es el que dará origen a las plaquetas. Una vez que el megacariocito está maduro, migra desde el nicho osteoblástico hacia el nicho vascular, entra en contacto con las células endoteliales del sinusoide vascular y emite largas proyecciones citoplasmáticas que atraviesan la barrera endotelial, denominadas proplaquetas. Estas proplaquetas, favorecidas por el flujo sanguíneo, se fragmentarán dando origen a las plaquetas, las cuales salen a circulación directa. Como mencioné anteriormente, es un proceso estrictamente regulado en el cual el principal actor es la trombopoyetina, pero además podemos mencionar a las interleuquinas 3, 6 y 11. La vida media de la plaqueta oscila de 8 a 11 días y son sacadas de circulación por fagocitosis por parte de las células de Kupffer del hígado o del vaso. Bueno, bien, el valor de referencia en el recuento plaquetario para nuestra población oscila de 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Por lo tanto, se puede definir a la trombocitopenia como aquella que tiene un recuento menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Sin embargo, algunos autores
aseguran que valores ligeramente menores, pero estables en un individuo, no están asociados a una patología. Es fundamental arribar a un diagnóstico etiológico correcto para instaurar un tratamiento adecuado. Por lo tanto, podemos definir a grandes rasgos las causas de trombocitopenias en disminución de la producción, en donde se verán afectados cualquier paso de la biogénesis plaquetaria anteriormente explicados. Dentro de este grupo tenemos las trombocitopenias hereditarias, las trombocitopenias asociadas a alcoholismo, a déficit de B12 y fólico, a quimioterapia, HIV e infecciones virales. Tenemos la pseudotrombocitopenia, que en realidad es un artefacto de laboratorio que se da en sangre anticoagulada, generalmente con EDTA. Las trombocitopenias de origen dilucional, que se dan en contexto de transfusiones masivas. Y por último, el aumento de la destrucción y o consumo, que es la forma más prevalente de trombocitopenia y puede deberse a causas inmunes o no inmunes. Dentro de este grupo tenemos a la PTI, a la CID, a la sepsis, el hiperesplenismo y el síndrome urémico hemolítico. Bueno, bien, sabemos que nuestra paciente arribó con diagnóstico de PTI. ¿Pero qué es la PTI? Bueno, la púrpura trombocitopénica inmune, o trombocitopenia inmune, como su nomenclatura más reciente indica, es una trombocitopenia aislada de origen autoinmune, la cual tiene síntomas y signos clínicos muy variables, siendo su principal característica el riesgo aumentado de hemorragia. PTI primaria se define como aquella trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, no asociada a patología reconocible. La PTI secundaria, en cambio, es aquella asociada a una patología reconocible, como por ejemplo PTI asociada a lupus. Se sabe que el mecanismo fisiopatológico se debe a una desregulación de los linfocitos T, que desencadenan una respuesta celular hacia antígenos plaquetarios y una posterior respuesta humoral hacia los mismos. Los complejos antígenos anticuerpos serán degradados por las células del vaso y del hígado. La incidencia de esta patología en niños es de 1,9 a 6,4 casos cada 100.000 años y en adultos es de 3,3 a 10 casos cada 100.000 años. El diagnóstico se realiza básicamente por exclusión y es de vital importancia tener una historia familiar y personal bien detallada del paciente, un examen físico y un hemograma completo con frotis de sangre periférica. Al examen físico vamos a ver que el paciente se encuentra normal, pudiéndose constatar habitualmente las lesiones purpúricas. En el frotis de sangre periférica vamos a observar plaquetas normales o ligeramente más grandes, sin inclusiones leucocitarias. La presencia de plaquetas gigantes o de plaquetas pequeñas o de coloración gris azulada o agranulares nos deberán orientar el diagnóstico hacia otro tipo de patologías. Si bien no existe un marcador específico de esta patología, se sabe que la respuesta a corticoides es un indicador preciso de PTI. Y por último, se debe realizar un estudio de trombocitopenias en familiares de primer grado, debido a que si alguno cuenta con una trombocitopenia de similares características, el diagnóstico de PTI es improbable y sugiere una trombocitopenia hereditaria. Con lo cual, volviendo a la pregunta, la respuesta correcta es la B, trombocitopenias hereditarias. Y arribamos a que el diagnóstico de PTI fue erróneo debido a que nuestra paciente presenta plaquetas gigantes e inclusiones leucocitarias, no presenta lesiones purpúricas, tiene un familiar de consanguinidad directa que es su hija con la misma afección y tiene una escasa respuesta al tratamiento de primera línea que son los corticoides y al de segunda que es la esplenectomía. Investigando, encontramos que lo que le pasó a nuestra paciente no es poco común. En un estudio realizado por la sección Hematología e Investigación del Instituto Lanari, se vio que de 74 pacientes con diagnóstico confirmado de trombocitopenia hereditaria, 20, o sea el 27%, previamente había sido mal diagnosticado con PTI. Y de esos 20, 18, es decir el 90%, habían recibido algún tipo de tratamiento, ya sea corticoides, gamma-globulinas o mismo la esplenectomía. Bueno, bien, llegamos a que nuestra paciente tiene una trombocitopenia hereditaria. Se trata de un grupo amplio y heterogéneo de entidades causadas por mutaciones en reguladores claves del linaje megacariocítico, con lo cual lo que se va a ver afectado es la biogénesis plaquetaria. La presentación clínica varía desde patologías graves con sangrados severos y trombocitopenias marcadas en edades tempranas, hasta patologías de hallazgo incidental en un adulto clínicamente sano. El abordaje diagnóstico se realiza utilizando un algoritmo propuesto por el Grupo Italiano de Estudio de Plaquetas, el cual sugiere que se utilice niveles crecientes de estudios de complejidad creciente,
con el objetivo de llegar a un diagnóstico presuntivo que luego deberá ser confirmado por el estudio molecular de los genes candidatos. Dentro de los estudios de primer nivel podemos mencionar al recuento plaquetario, que debe realizarse en cámara Neubauer, en la estimación del volumen plaquetario medio, debido a que el tamaño de la plaqueta nos orientará a distintas patologías, el frotis de sangre periférica para ver las características de las plaquetas, y la citometría de flujo para el estudio de las proteínas transmembranas. En cuanto a los estudios de segundo nivel, sabemos que nos orientarán de manera mucho más certera hacia el diagnóstico presuntivo. El problema es que no se encuentran disponibles en laboratorios de rutina, pero dentro de este grupo podemos mencionar a la inmunofluorescencia, a la microscopía electrónica y al estudio de componentes de gránulos alfa. Y por último tenemos los estudios de tercer nivel, en donde encontramos la biología molecular, que es el diagnóstico confirmatorio. Bueno, bien, tenemos, según prevalencia y presencia de plaquetas gigantes, 3 posibles patologías para nuestra paciente. En primer lugar, Bernard-Soulier, que es un desorden autosómico recesivo, en donde hay una disfunción o ausencia del complejo GP1B95, que los pacientes presentan una clínica de sangrado bien florida, con sangrados severos a edades tempranas, epistaxis, sangrados espontáneos, sangrados postquirúrgicos. Y en el frotis vamos a observar plaquetas gigantes y neutrófilos sin inclusiones. En segundo lugar tenemos el síndrome de plaquetas grises, el cual es un desorden autosómico dominante, en donde existe una imposibilidad por parte del megacariocito de empaquetar proteínas secretorias en los gránulos alfa. Los pacientes tienen hematomas espontáneos, epistaxis, sangrados menstruales abundantes y en muchos casos también se observa esplenomegalia. En el frotis de sangre periférica vamos a observar plaquetas grandes a granulares de coloración gris azulada. Y por último tenemos el desorden relacionado al gen MIH9, el cual es un desorden autosómico dominante en el que existe una afección de la miosina no muscular 2A. No suele tener una clínica florida de sangrado, con lo cual muchos adultos llegan sin un diagnóstico o con un diagnóstico incidental. Y en el frotis de sangre periférica se van a observar plaquetas gigantes e inclusiones leucocitarias del tipo pseudocuerpo de Doll. Por lo tanto, ¿cuál creen que sería el diagnóstico presuntivo de nuestra paciente? A, Bernard-Soulier, B, síndrome de plaquetas grises, C, desorden relacionado al gen MIH9. Bueno, pero tiene que... Ahí está. Bueno, todos respondieron entonces la respuesta C. Bueno, que es la respuesta correcta. Entonces, los desórdenes o desorden relacionado al gen MIH9, cuya abreviatura es MIH9DR, es un síndrome autosómico dominante que está caracterizado por trombocitopenia congénita, plaquetas gigantes, inclusiones en el citoplasma de los neutrófilos y manifestaciones extrahematológicas. Antiguamente a esta patología se la solía diagnosticar de acuerdo a las 4 entidades que la componen, que son la anomalía de Meheglin, el síndrome de Sebastian, el síndrome de Epstein y el síndrome de Fechner, pero hoy las guías sugieren diagnosticarlo directamente como desorden relacionado al gen MIH9. Entonces, algunas generalidades del gen, porque después Joaquín va a explicarlo mejor, pero se encuentra localizado en el cromosoma 22, en el brazo largo, y está constituido por 41 exones. Y, bueno, codifica para la cadena pesada de la miosina de tipo 2A no muscular. Entonces, si tenemos mutaciones en este gen, como consecuencia de esto vamos a tener
alteraciones en la proteína, tanto cualitativas como cuantitativas, y como consecuencia de esto, el paciente va a presentar manifestaciones hematológicas, como son la trombocitopenia, la presencia de plaquetas gigantes y macroplaquetas y las inclusiones en el citoplasma de los neutrófilos, y por otro lado, manifestaciones extrahematológicas, como es la falla renal, la pérdida de la audición y la pérdida de la visión. Entonces, las miosinas son mecanoenzimas que tienen un rol fundamental en la motilidad celular, pero además están involucradas en la citocinesis, en la fagocitosis, en la mantención de la forma celular, en la migración y en la adhesión. Dentro de la familia se encuentra la miosina de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3 y la de tipo 4, y hoy nos vamos a enfocar en la de tipo 2. Se hallan descriptos en los humanos 3 isoformas, que son la de tipo 2A, 2B y 2C, donde la 2A es la más prevalente. Es una proteína de localización ubicua que se halla tanto en músculo esquelético como en otros tipos musculares y en células no musculares. Y dentro de las no musculares se encuentran las células hematopoyéticas. Particularmente los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos y las plaquetas expresan la isoforma de tipo 2A únicamente. Entonces, entrando ya en la estructura de la proteína, es una proteína multimérica que está compuesta por un hexámero que tiene 2 cadenas pesadas y 2 pares de cadenas livianas. Es una ATPasa magnesio dependiente y se encuentra regulada por los niveles de calcio y por la fosforilación, a diferencia de la isoforma muscular. En el extremo amino terminal tenemos la cabeza de la proteína, que tiene distintos sitios de unión a la actina y a la ATP. Y esta es la parte de la molécula que está involucrada en la conversión de la energía química del ATP en movimiento. La parte central de la molécula, que es el cuello y es la parte flexible, que también tiene distintos sitios de unión, tiene cadenas esenciales y regulatorias. También tiene motivos y regiones, como el motivo IQ, que es uno al cual se le unen distintas cadenas livianas que tienen funciones regulatorias, y acá se une, por ejemplo, la calmodulina, y la región EF, que es una región que se encuentra en todas las células eucariotas que unen calcio. Finalmente, en el extremo C-terminal se encuentra la cola de la molécula, que está formada por una parte helicoidal y una parte no helicoidal. Esta parte de la molécula es la que está involucrada en la interacción con distintas membranas biológicas y proteínas y moléculas, y también es la que es capaz de dimerizar y formar filamentos, como vamos a ver más adelante. Tanto en la zona helicoidal como en la no helicoidal hay distintos residuos de fosforilación que también vamos a ver por qué son importantes. Entonces, para repasar el funcionamiento cinético de estas miosinas, dijimos que era una ATPasa capaz de transducir la energía química del ATP en movimiento. Entonces, en una primera instancia, la miosina se halla formando un complejo de alta afinidad con la actina. Posteriormente se va a liberar el fosfato inorgánico y el ADP, y ahí la cabeza globular cambia de conformación y se une y se va a deslizar sobre el filamento de actina, y ahí es donde se produce el golpe de jalón o fuerza. Posteriormente, una vez que se disoció la actina de la miosina, se puede unir el ATP se va a hidrolizar, y ahí la cabeza vuelve a su posición original y se encuentra lista para un nuevo ciclo. Entonces, en relación al plegamiento, la proteína se halla en 2 conformaciones principalmente. El conformero inactivo o 10S y el conformero activo o 6S, que este es el que es capaz de ensamblarse en filamentos formados por 14 a 16 moléculas de miosina. El conformero inactivo, entonces, no va a tener la capacidad ni de formar filamentos, ni la actividad ATPasa, ni la capacidad de deslizarse sobre los filamentos de actina. Pero esta inhibición puede salvarse a través de la fosforilación en distintos residuos de serina y de treonina, y eso lo hacen distintas quinasas, como es la quinasa de la cadena liviana de la miosina, la Rho quinasa y la proteína quinasa C. Entonces, estas proteínas van a ser importantes, estas enzimas, en el ensamblaje y desensamblaje de esos filamentos. Entonces, si hay mutaciones en la proteína, en la cola, que hacen que sea no fosforilable, la proteína va a estar en su forma sobreensamblada y el movimiento y la migración celular va a ser deficiente. Como consecuencia de esto, debido a esta incapacidad de la proteína de dimerizar, se producen las acumulaciones y agregaciones en el citoplasma de los neutrófilos a surófilas, como vemos en estas imágenes, y era lo que observábamos en el frotis de sangre periférica de esta paciente.
Estas inclusiones las podemos poner en evidencia a través de una inmunofluorescencia, donde se usan anticuerpos monoclonales dirigidos contra la cadena pesada de la miosina. Y lo que vamos a ver es, como sabemos en las primeras dos imágenes, la proteína está localizada en acúmulos en el citoplasma. En cambio, la tercera imagen corresponde a un individuo wild type o normal, donde la proteína se encuentra distribuida homogéneamente en todo el citoplasma. Sin embargo, como dijo Luna, esta es una técnica de segundo nivel que se halla disponible solo para investigación. Entonces, bien, hay dos conceptos más que tenemos que repasar para entender la patogénesis de la enfermedad. Por un lado, la estructura de la plaqueta, en la que podemos diferenciar tres regiones topográficas. Por un lado, la membrana plaquetaria, que está formada como cualquier membrana biológica por fosfolípidos y colesterol. Los gránulos y organelas intracitoplasmáticas, como son los gránulos alfa, los gránulos densos, el sistema tubular denso, los lisosomas y los peroxisomas. Y por último, el citoesqueleto. El citoesqueleto se halla formado principalmente por actina y por miosina. La actina se halla en forma de monómeros y de dímeros, y los dímeros lo forma a través de interacciones con distintas proteínas, como donde principalmente interactúa con la miosina de tipo 2A. Y por otro lado, como bien explicó Luna, en la trombopoiesis, hasta la formación del megacariocito maduro, no hay ninguna alteración, es decir, su diferenciación y maduración es correcta. Pero tenemos defectos a nivel tardíos en la biogénesis plaquetaria. Cuando el megacariocito maduro migra del nicho osteoblástico al nicho vascular, emite entonces prolongaciones cuando entra en contacto con la célula endotelial del endotelio. Entonces, esas prolongaciones o proplaquetas posteriormente dan lugar a la liberación de las plaquetas maduras. Paralelamente a este proceso, lo que existe es una síntesis activa de elementos del citoesqueleto. De manera que si hay una alteración en la síntesis de alguno de esos componentes, vamos a tener una trombocitopenia hereditaria, como en este caso. Entonces, como consecuencia de esos defectos tardíos, vamos a tener un reducido número de pseudópodos y una inadecuada liberación de esas plaquetas que se liberan prematuramente, y como consecuencia de esto vamos a tener un recuento plaquetario disminuido y con esto la trombocitopenia periférica que observamos. Y por otro lado, el tamaño aumentado de las proplaquetas es consistente con las macroplaquetas y plaquetas gigantes que observamos debido a una alteración de la arquitectura celular. Además, estas plaquetas lo que tienen es como tienen un tamaño mayor, se localizan en el centro del vaso y no en la periferia, de manera tal que interaccionan menos con las células endoteliales, de manera que además de tener un recuento disminuido, son menos funcionales. Entonces, bien, hasta este punto explicamos el porqué de las manifestaciones hematológicas y nos falta explicar el porqué de las manifestaciones extrahematológicas. En relación con la nefropatía, se sabe que esta proteína está tanto en los podocitos como en las células mesangiales del riñón. Entonces, si tenemos una alterada función de los podocitos, vamos a tener una alterada filtración glomerular y como consecuencia de esto vamos a ver proteinuria y una glomerulosclerosis progresiva que puede llevar a falla renal terminal. Por otro lado, en relación a la pérdida de la audición, esta proteína se encuentra en las células ciliadas del órgano de Corti, particularmente las estereocilias. Entonces, como consecuencia de una alteración en esta proteína, vamos a tener una adecuada transducción del estímulo sonoro en señales eléctricas que llegan al cerebro y una pérdida progresiva de la audición que puede ser bilateral. En relación con la patogénesis de la pérdida de la visión, no hay evidencia al respecto todavía. Entonces, bien, volviendo al caso clínico, nuestra paciente tenía trombocitopenia leve a moderada, macroplaquetas y plaquetas gigantes y neutrófilos con inclusiones de tipo pseudocuerpos de Doll, de manera que el diagnóstico más probable es desórdenes relacionados a mutaciones en el gen MYH9. Como dije anteriormente, lo que se hacía antes era diagnosticarlo de acuerdo a las 4 entidades que componen esta patología, que si bien hoy no se usa más, hay distintas características clínicas y de laboratorio que nos pueden servir para orientarlo. Y estas son el tipo de sangrado, el grado de trombocitopenia, la clínica del paciente y el frotis de sangre periférica. Entonces, en una primera instancia tenemos la anomalía de Meigeglin, que estos pacientes presentan un sangrado leve con una trombocitopenia que va entre 60.000 a 100.000 por milímetro cúbico. Estos pacientes no tienen clínica o presentan sangrados leves ante algún evento agudo o alguna intervención quirúrgica. Y en el frotis vamos a observar trombocitopenia, macroplaquetas y plaquetas gigantes y vamos a ver inclusiones en el citoplasma de los neutrófilos.
En segundo lugar, tenemos el síndrome de Fechner, que estos pacientes presentan un sangrado moderado a severo, con una trombocitopenia más marcada, que va de 30.000 a 90.000 por milímetro cúbico. Estos pacientes tienen una clínica más florida, presentan sangrado, sordera, nefritis y cataratas, y en el frotis vamos a ver lo mismo que en el caso anterior. En tercer lugar tenemos el síndrome de Sebastián, que estos pacientes tienen un sangrado de leve a moderado con una trombocitopenia que va entre 40.000 a 120.000 por milímetro cúbico. Estos pacientes tienen una clínica leve de sangrado y en el frotis vemos nuevamente lo mismo que en el anterior. Y por último, el síndrome de Epstein, que estos pacientes sí tienen un sangrado severo, una trombocitopenia muy marcada, entre 30.000 a 60.000 por milímetro cúbico. Estos pacientes tienen clínica, presentan además hipertensión arterial, sordera, hematuria y proteinuria. Y en el frotis vamos a ver trombocitopenia, macroplaquetas y plaquetas gigantes, pero no vamos a ver inclusiones en el citoplasma de los neutrófilos. Y bueno, ahora Joaquín va a seguir con la última parte de la TENEO. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico molecular asociado a este gen. De este gen podemos decir que es un gen grande, que está compuesto por 106 kilobases y 41 exones, y que mapea en el cromosoma 22, en el brazo largo, en la región 1, en la banda 2 y en la subbanda 3. Y como venimos diciendo, codifica para la cadena pesada de la miosina no muscular de tipo 2A, la cual es la única miosina presente en las plaquetas. El marco de lectura abierto de este gen abarca desde el exón 2 al exón 41 y va a codificar para una proteína de 1960 aminoácidos y de 230 kilodalton, como la que vemos en la figura. Adentrándonos un poco dentro de la organización de este gen, tenemos que el exón 1 es un exón de tipo no traducible que va a codificar para un microARN que va a participar en la regulación de la expresión de este gen en los distintos tejidos, participando en la estabilidad del ARN mensajero y en la eficiencia de su traducción. Del exón 2 al exón 19 va a estar codificado el dominio de la cabeza globular, o también conocido como dominio motor de la proteína. El exón 20 va a codificar la región del cuello. Del 21 al 40 va a estar codificado el dominio de la cola alfa helicoidal, que va a estar enrollada. Y el exón 41 va a codificar la región C-terminal no helicoidal. Hasta julio de 2019 estaban descritas 101 mutaciones asociadas a este gen, las cuales en su mayoría correspondían a sustituciones de nucleótido único, que podían afectar tanto a la región N-terminal, incluyendo dentro de la misma la cabeza globular y el cuello, la región alfa helicoidal de la cola, o la región no helicoidal C-terminal. Las mutaciones que afectan a estos 5 residuos que podemos ver representan la enfermedad en aproximadamente el 80% de los casos. Ahora bien, lo que se vio es que los alelos mutantes ejercen su efecto mediante diferentes mecanismos dependiendo del linaje celular en donde se expresen. Esto se debe a que estamos frente a una proteína muy ubicada en el cuerpo humano y que va a estar sujeta a distintos mecanismos regulatorios de la traducción que van a ser tejido dependientes. En este estudio realizado en el año 2005 por un grupo italiano, lo que ellos proponen son 2 mecanismos diferentes para los 2 principales linajes hematológicos participantes en esta patología. La hipótesis que ellos sostienen es una estabilidad del ARN mensajero de los alelos mutantes que va a ser distinta en estos 2 linajes. Para el linaje megacariocítico, ellos proponen un mecanismo de haploinsuficiencia, mientras que para el linaje granulocítico proponen un mecanismo de interferencia negativa entre la proteína trunca y la proteína wild type. Para el estudio de la haploinsuficiencia, ellos realizaron un Western blot de las proteínas citoplasmáticas de megacariocitos en distintos estadios, tanto de individuos control como de pacientes con distintas alteraciones en la proteína. Para la marcación de la fracción de interés, ellos utilizaron anticuerpos monoclonales dirigidos contra la región N-terminal y C-terminal de la proteína, y también marcaron a la beta-actina, la cual es una proteína de expresión constitutiva que sirve como control de corrida. Lo que ellos observaron fue una reducción del 50% aproximadamente, medido por densitometría, de la proteína wild type respecto a los controles. En una segunda instancia, ellos realizaron un estudio de inmunofluorescencia en donde aplicaron una doble marcación a megacariocitos en distintos estadios de estos pacientes, marcando por un lado antígenos específicos del linaje megacariocítico y por otro lado a la proteína wild type. Lo que ellos observaron fue una distribución homogénea de la proteína, la cual intensificaba su marcación en los límites celulares, siendo esto coincidente con la participación que tiene esta proteína en el citoesqueleto y en el mantenimiento de la ultraestructura celular.
Lo que ellos destacan es no evidenciar la presencia de la proteína trunca en este linaje. Por lo tanto, lo que proponen es que el ARN mensajero de estos pacientes posee una baja estabilidad en este linaje, lo que lleva a una degradación rápida post-transcripcional del mismo, y si bien se logra un 50% de la proteína wild type, esto lleva como consecuencia a la producción plaquetaria defectuosa y a la macrotrombocitopenia que caracteriza a estos pacientes. Por otro lado, para el estudio de la interferencia negativa en el linaje granulocítico, lo que ellos realizaron fue un western blot de las proteínas citoplasmáticas de este estirpe celular y, aplicando la misma marcación que acabo de explicar, evidenciaron una reducción mayor de la proteína wild type. Por otro lado, cuando realizaron la marcación inmunofluorescente, observaron que había una reducción del 70% de la proteína wild type en el western blot. Y ese 30% de proteína en la inmunofluorescencia se distribuía en forma homogénea, pero intensificaba su marcación dentro de inclusiones citoplasmáticas que ellos también observaban en el frotis. Por lo tanto, la hipótesis que ellos sostienen es que el ARN mensajero de estos alelos mutantes en este estirpe celular es estable y que si bien se logra una traducción del 30% de la proteína wild type, esto permite una interacción entre la proteína trunca y la proteína wild type que da lugar a la formación de precipitados y al fenómeno de atrapamiento dentro de inclusiones citoplasmáticas que podemos ver también en el frotis. Ahora bien, lo que también está descrito para estos pacientes es una fuerte correlación entre el genotipo y el fenotipo. Lo que se ve es que la gravedad de la trombocitopenia y el inicio de las manifestaciones se correlacionan fuertemente con el genotipo del gen MYH9 que estos pacientes tengan. Lo que tenemos es que alteraciones que afecten al dominio de la cabeza globular van a cursar con recuentos plaquetarios significativamente menores y van a tener una mayor incidencia de manifestaciones extrahematológicas comparándolos con pacientes que tengan alteraciones en el dominio de la cola alfa helicoidal o del extremo C-terminal no helicoidal. También podemos ver que el fenotipo plaquetario sigue la misma sintonía que explicamos anteriormente y que mutaciones que afecten el dominio de la cabeza globular van a cursar con trombocitopenias más severas y plaquetas más grandes. Para ponerle un valor a esto que venimos explicando, tenemos que el recuento medio de plaquetas va a ser de aproximadamente de 30.000 por milímetro cúbico para pacientes que tengan alteraciones en el dominio motor, mientras que pacientes que tengan alteraciones más en la región C-terminal o de la cola van a cursar con un recuento medio que va a ser de aproximadamente 80.000 plaquetas por milímetro cúbico, justificando de esta manera la mayor prevalencia de hemorragia mucocutánea espontánea para los sujetos con fenotipos severos. Esto que venimos explicando lo podemos ver en estos gráficos de Kaplan-Meier, que son de un estudio realizado en el año 2008, en donde lo que estos diagramas nos quieren mostrar son la sobrevida libre de complicaciones renales y vemos que pacientes con alteraciones en el dominio motor van a tener una menor sobrevida que pacientes con alteraciones en el dominio de la cola. Lo mismo se respeta para las alteraciones auditivas. Y en este estudio un poco más actual podemos ver que se realizó un análisis más detallado, ya sea por regiones de la proteína o analizando los 5 hotspots mutacionales que expliqué anteriormente, o que mostré anteriormente, perdón, en donde en ambos se respeta que las alteraciones más orientadas al extremo N-terminal de la proteína cursan con una sobrevida libre de nefropatía más corta o menor. Ahora bien, respecto al abordaje del estudio genético propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una patología con alta heterogeneidad genética y clínica, y esto vuelve difícil la elección de una única región de este gen para el estudio. Por lo tanto, debemos recurrir a técnicas de secuenciación masiva que nos van a permitir aplicar un análisis de lo que hoy se conoce como Big Data. Estas técnicas nos van a permitir secuenciar un genoma completo, un exoma completo, o seleccionar regiones específicas de este gen, que es un gen grande, como dije, denominadas paneles genéticos. Estos paneles los podemos definir como la secuenciación en simultáneo y en paralelo de múltiples fragmentos de ADN correspondientes, en este caso, a genes relacionados con trastornos plaquetarios congénitos. Las principales ventajas de estas metodologías de secuenciación masiva van a ser que requieren muy escasa muestra, que nos van a permitir aplicar un análisis rápido y automatizado a las mismas y que nos van a dar la posibilidad de tener un diseño personalizado y flexible que nos permita seguir la dinámica poblacional de las mutaciones de esta patología. La principal desventaja va a ser el factor económico, lógicamente, en estos últimos tiempos. Si bien existen distintas metodologías para secuenciación masiva,
que están difundidas a nivel mundial. Voy a pasar a escribir brevemente la registrada por Illumina, la cual es la más difundida y utilizada en el país. A modo de resumen, tenemos una primera etapa, que es una preparación de una biblioteca genómica. Va a seguir una segunda etapa de generación de clústeres de amplicones monoclonales, que ahora vamos a ver de qué se trata un poquito esto, brevemente. Una tercera etapa de secuenciación propiamente dicha, y una última etapa que va a ser el análisis bioinformático de toda esa información generada. Entonces, al laboratorio de biología molecular nos van a remitir una muestra de sangre anticoagulada con EPTA. A la misma vamos a proceder a realizar una extracción del ADN genómico, la vamos a cortar con enzimas de restricción y le vamos a agregar adaptadores específicos o también llamados linkers. Estos linkers van a ser complementarios a secuencias de oligonucleótidos que van a estar adheridos a lo que vamos a llamar chip de secuenciación o flow cell. Una vez que se ponen en contacto la biblioteca genómica de nuestro paciente con la flow cell, se van a llevar a cabo múltiples ciclos de PCR en puente, generándose los llamados anteriormente clústeres de amplificación, que vale la aclaración que cada clúster de amplificación va a estar compuesto de millones de copias de un mismo fragmento. En consiguiente a esto, viene la etapa de secuenciación propiamente dicha, que se basa en la detección de la fluorescencia emitida por las bases nucleotídicas marcadas con un fluoróforo, bases nitrogenadas marcadas con un fluoróforo que a medida que se van incorporando al fragmento que estamos secuenciando, van a ser excitadas por una fuente de luz láser y van a emitir una señal lumínica. Esta señal lumínica va a ser detectada por el detector de fluorescencia que va a traducir la señal lumínica en el nucleótido correspondiente. Por repetidos ciclos de este proceso que acabo de explicar, se va a lograr secuenciar todo ese fragmento y posterior a esto se va a aplicar un análisis bioinformático en donde se van a alinear todas las secuencias de nuestro paciente y se van a enfrentar a una secuencia de referencia que de esta forma nos va a permitir identificar las principales variantes que pueda llegar a tener nuestro paciente. Ahora bien, ¿cómo es la situación de del estudio de este gen, en la Argentina? Si nosotros tenemos un paciente con sospecha de un desorden relacionado a este gen, podemos derivar una muestra a este hospital que cuenta con un panel personalizado y diseñado in-house que posee 85 genes asociados a fallos medulares hereditarios, dentro de los cuales hay 16 que están asociados a trombocitopenias hereditarias y a otros trastornos plaquetarios, dentro de los cuales se ubica el gen que hoy nos interesa. Esta diapositiva es cortesía del Laboratorio de Biología Molecular de la sección de hematología, hemostasis y trombosis de este hospital, en donde podemos ver a los 16 genes asociados a trombocitopenias hereditarias en verde y a nuestro gen target. Ahora, si bien las metodologías de secuenciación masiva son de elección para el estudio de estas patologías con una elevada heterogeneidad genética, no tenemos que perder de vista que todas las variantes de relevancia que arroje el análisis bioinformático de NGS deberán ser confirmadas por la metodología de Sanger, que hoy en día sigue siendo la metodología de referencia para la secuenciación. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales ventajas de la genética aplicada al diagnóstico de trombocitopenias hereditarias? En primer lugar, que van a colaborar fuertemente al diagnóstico, ya sea confirmándolo o permitiéndonos descartar múltiples variantes genéticas de nuestros pacientes. En segunda instancia nos van a permitir aplicar un análisis de correlación genotipo-fenotipo y esto es muy importante para estas patologías que pueden tener múltiples alteraciones asociadas a un mismo gen con distintos fenotipos y nos van a permitir conocer el pronóstico y elaborar guías de manejo y prevención de complicaciones para nuestros pacientes. Y por último y no menos importante, nos van a permitir identificar nuevos patrones de herencia. Recordando, esta es una patología de herencia autosómica dominante a la cual están definidas mutaciones de novo y mediante el estudio en paralelo de padres e hijos vamos a poder identificar mutaciones de novo en las líneas germinales de los mismos, por mosaicismo, perdón. Respecto al abordaje terapéutico, para ir finalizando, tenemos que hoy en día el tratamiento de los trastornos relacionados a este gen es similar al de las otras trombocitopenias hereditarias y se basa principalmente en 3 pilares. En una primera instancia, podemos adoptar medidas generales para prevenir el sangrado, como la contraindicación de antiagregantes del tipo de ácido acetil salicílico. Podemos, en una segunda instancia, administrar en forma empírica fármacos que mejoran la hemostasia, como son la desmopresina o los antifirinolíticos. Y en una última instancia, podemos recurrir a las transfusiones plaquetarias. En estos últimos tiempos están en curso ensayos clínicos en fase 2 que proponen la inclusión del trombopag dentro de las guías de tratamiento de estos pacientes. El trombopag es un trombopoyetina mimético
que estimula al receptor de trombopoyetina en una región diferente a donde lo hace fisiológicamente la hormona. Luego de estimular en la región transmembrana al receptor, se van a activar las dos principales vías de transducción de señales asociadas al mismo, que son la vía de la JAK-STAT y las vías de la MAP quinasa. En consecuencia de esto, se va a incrementar la producción plaquetaria y los resultados asociados a estos estudios que anteriormente mencioné son que el trombopac aumenta el recuento de plaquetas e induce la remisión de la tendencia al sangrado en pacientes con fenotipos severos asociados a este gen. Por otro lado, en su utilización a corto plazo se vieron buenos resultados, pudiendo llevar a pacientes con fenotipos severos a cirugías mayores sin la necesidad siquiera de recurrir a transfusiones plaquetarias. Hay que aclarar que actualmente esta droga está autorizada por la FDA y es comercializada para el tratamiento de trombocitopenias adquiridas, pero que siendo aprobada con éxito para el tratamiento de pacientes con antelaciones en este gen, promete una esperanza terapéutica para esta patología. Y a modo de conclusiones, queremos destacar la importancia de la observación del frotis de sangre periférica y su correcto informe por parte del bioquímico. Queremos destacar que una de las principales dificultades hoy en día en la hematología consiste en diferenciar correctamente a las trombocitopenias hereditarias de la PTI, la cual es una patología mucho más frecuente, reconocida y difundida en el ámbito. También queremos resaltar la importancia de arribar a un correcto diagnóstico etiológico, teniendo siempre en cuenta los algoritmos vigentes y actualizados para evitar así tratamientos erróneos. Y por último queremos remarcar que dentro de las trombocitopenias hereditarias poco frecuentes, el desorden relacionado al gen MDH9 es la más prevalente. Por lo tanto, es importante conocerla porque lo que no se conoce no se sospecha. Esta es la bibliografía que consultamos y estos somos nosotros y le queríamos agradecer al Laboratorio de Hematología de nuestro hospital, al servicio médico y bueno, a nuestros compañeros que nos escucharon un par de veces. Muchas gracias.